Muy buenas... Espera, esto es Fan Stories, ¿no? Vale. Muy buenas a todos, mi nombre es Lizer y dejadme contaros una historia de miedo de Navidad. Os cuento la historia de cuando era pequeño y Krampus. Antes os tengo que explicar quién es Krampus. Todo nuestro universo parece que está construido en pares. Tenemos los ordenadores, unos y ceros. La religión, que está construida entre bien y en mal. Fuerza, acción-reacción. Dios, Satán. Jesús, el anticristo. Al igual que muchas figuras como estas, también tenemos la figura de Santa Claus y él también tiene un opuesto. Este se llama Krampus y es la persona que se encarga de castigar a todos los niños que se han portado mal ese año. En particular a estos niños, Krampus tiene un castigo muy especial, la abducción y la muerte. Aún así ahora los tiempos han cambiado y parece que la figura de Krampus se ha olvidado entre tantos regalos y la figura de Santa Claus. Pero sigue estando ahí. ¿No habéis visto alguna vez esas noticias que se escuchan en Navidad? Sucesos extraños que cubren nuestras noticias. Eso es Krampus. Sucesos que parece que han sido obra de un demonio. Es que, por cada niño que se ha portado bien, algún niño malo tiene que ser castigado. Todo yin tiene que tener un yang. Mi madre siempre nos contaba la misma historia y mi padre siempre insistía, deja de llenarle las cabezas de esas terribles cosas, de esos terribles cuentos. Es que nos acabamos de mudar a un nuevo país. Habíamos dejado muchas pertenencias detrás y nos habíamos mudado a un sitio no me gustaba demasiado. Nuestros padres lo sabían y mi madre siempre intentaba recordarnos a la antigua vida que teníamos. De vez en cuando, junto con mi hermana, nos arropaba en la cama y nos contaba unas historias. Muchas de las historias eran emocionantes, algunas nos hacían reír, pero de vez en cuando nos contaba esa historia. Y aunque mi padre insistía, mi madre seguía diciendo lo mismo. Es importante que sepan y que nunca olviden de dónde han venido. Y no sé si era la edad o el hecho de haberme mudado, pero el caso es que mi hermana y yo estábamos un poco más rebeldes, nos metíamos más en problemas, y mi madre siempre nos recordaba lo mismo. Insistía una y otra vez, nos pedía que parásemos nuestro mal comportamiento. Además recuerdo que siempre estaba llorando y rezando. Recuerdo que empezaba diciembre y a mi hermana la pillaron robando un trozo de fruta, una tontería, pero recuerdo que el corazón de mi madre se rompió al oírlo. Empezó a temblar y recuerdo que agarró firmemente el rosario que tenía en su bolsillo. Ese día me fui a la cama y recuerdo oír desde arriba, lo sabe, quizás sea demasiado tarde. Gritaba mi madre, no sabía lo que significaba, pero yo estaba muy asustado. Aún así a mi hermana parecía que le daba igual y en verdad nos olvidamos de ese suceso. Bueno, los días pasaron y bajó la temperatura. Se acercaban las fechas de Navidad y la nieve empezó a caer. En verdad es que esta era las primeras Navidades que pasábamos fuera de casa y mi madre no nos dejaba salir de casa sin estar acompañados. Incluso para bañarnos, recuerdo ese día que mi madre nos dijo, bañaros lo más rápido posible y venir aquí cuanto antes. Recuerdo que mi hermana dijo, yo la primera, que tardo poco. Al final la tuve que dejar. Recuerdo que hacía bastante frío en la casa, yo me inclinaba en una pierna y en otra intentando entrar en calor, mientras que mi hermana se estaba bañando. Es más, la oía cómo caía el agua, cómo se metía. Además recuerdo que se puso a cantar, durante unos minutos, pero unos minutos, porque luego dejó de cantar. Realmente es que no sé, tenía miedo de que a lo mejor se hubiese quedado dormida mientras que se estaba bañando o algo así. Pero luego oí un ruido, pero un sonido fuerte y agudo, como si alguien estuviese llevando, no sé, zapatos de madera o algo así. Pero eran golpes lentos y a propósito. Como si alguien se estuviese acercando lentamente a algo, diría yo. Toqué en la puerta y ese sonido paró. Ninguna respuesta. Asumí que mi hermana simplemente me estaba ignorando. Estaba, no sé, intentando molestarme como siempre hacía. Pero luego el sonido empezó otra vez. Pero esta vez más lento. Presioné mi oreja contra esa puerta y mantuve mi respiración. Escuché, pero no oía nada, había parado. No, oía como un campanilleo ahí al fondo. Como si fuesen 100 campanas pequeñas que estuviesen sonando. Pero luego oí salpicar agua. Entonces no estaba dormida, estaba intentando jugar un juego. Seguramente quería ver cuánto tiempo estaba ahí fuera sin quejarme, pasando frío. Qué típico de mi hermana. Golpeé a la puerta, otra vez. Y esta vez más fuerte, y no tuve una respuesta. Ya me estaba empezando a enfadar y no quería hacerlo, pero bueno, la puerta no estaba cerrada, entonces abrí la puerta y entré dentro. Agarré el pomo y recuerdo que empujando la puerta se fue la luz. Oí a mi madre gritar, asustarse. Yo parpadeé un par de veces, para acostumbrarme a la luz que había. La única que había era un calentador al fondo que emitía una especie de luz así naranja. Mientras que mis ojos se ajustaban a la poca luz que había, recuerdo estar tocando las partes de la habitación, por intentar entender un poco dónde estaba. Y empecé a quejarme a mi hermana, ¿por qué estás tardando tanto? Cuando lo vi, ahí estaba, al lado de la bañera. Estaba un poco encorvado. Parecía que medía, ¿qué? 2 metros. Sus cuernos es que lo hacían mucho más alto.
y una especie de pelo negro por encima le cubría todo el cuerpo, como una especie de cabra. Unas piernas muy fuertes y al final tenía pezuñas. Eso era el sonido que estaba oyendo. Y lo que parecían cadenas, pero bastante pesadas, bastante grandes, le cubrían el cuerpo, le subían hasta por los hombros. Mientras que respiraba se golpeaban entre sí, haciendo ese sonido de las campanas. Recuerdo sus ojos amarillos y una nariz torcida, una larga y puntiaguda lengua que bajaba hasta una desfigurada barbilla. Me recordaba como a un perro. Recuerdo mirar hacia abajo y ver sus manos largas, pero no tenían pelo. Tenía como unas marcas muy características en sus dedos, como el resultado de estar demasiado expuesto a carne pudriéndose. Y luego me di cuenta de eso, de que entre sus dedos tenía pelo. Pelo de mi hermana. Estaba sujetando a mi hermana debajo del agua. Y grité. Al ver mi reacción le cambió la cara. Se dio la vuelta. Recuerdo sus garras que rodeaban totalmente a mi hermana. Y me ofreció su cuerpo. A mí, cruelmente, y en ese mismo momento ambos lo oímos. Los pasos en el pasillo eran mis padres, que estaban corriendo para ver lo que estaba pasando. Rápidamente esa bestia agarró firmemente al cuerpo muerto de mi hermana, con esas cadenas que tenía en sus hombros, y se la puso a la espalda. Y luego, a pesar de sus largas uñas, consiguió abrir la ventana y salir. No me di cuenta, pero en el momento que me di la vuelta para ver si estaban mis padres, eso se había ido, y no pude hablar, simplemente apuntaba a la bañera y a la ventana. Mi madre fue la primera en darse cuenta de la ropa de mi hermana y corrió rápidamente a la ventana. Recuerdo que se puso a gritar en idiomas raros, no entendí nada y mi madre estaba a punto de desmayarse. Pero sí recuerdo una palabra que dijo: Krampus. 4 o 5 días más tarde encontraron el cuerpo de mi hermana. Lo encontraron en una alcantarilla y no hubo investigación, no hubo arrestos, no hubo detenciones, no hubo nada. Simplemente, y a oídos de todos, una niña inmigrante encontrada muerta. Y ahora soy bastante más mayor. Han pasado los años, y he visto como amigos míos han fallecido, por accidentes o por otras causas. Pero es que algo como esto nunca lo he visto. Y sé que todo el mundo tiene que morir, sé que la muerte es inevitable, pero el simple hecho de encontrar todo eso ahí, es que estoy seguro. Es que era Krampus. Así que bueno chicos, ¿qué os ha parecido este vídeo? La verdad es que es algo muy diferente el hecho de meter este horror en Navidad. Y es la historia de Krampus, es una de las historias más curiosas de Navidad, de las más terroríficas también. Y si os ha gustado os pediría que me dejaseis un comentario diciendo: joder, me ha gustado el vídeo, o quiero que hables de esto, porque si quieres pues aparecer la próxima vez en el libro. También dejadme un like y así sigo con esta serie. De verdad es que cuando veo los likes y el vídeo os gusta un montón, es que es una pasada. Así que lo dicho, que tengáis unos muy buenos días ahora en vacaciones de Navidad. Espero que lo estéis pasando muy bien y nos vemos en la próxima historia.